Sustentable es la condición del sistema que permite su reproducción. Ahora, esto es un tema que en la sociedad uruguaya está muy en pañales. Y permítame, yo acá voy a citar algo que es una ley reciente. En la Ley de Política Nacional de Aguas, que se aprobó en el Parlamento en 2009 para reglamentar la reforma constitucional del agua, se explica el principio de sustentabilidad. Y el principio dice así: se entiende por sustentable la condición del sistema ambiental en el momento de producción, renovación y movilización de sustancias o elementos de la naturaleza que minimiza la generación de procesos de degradación presentes y futuros. Esto no es un criterio de sustentabilidad. Y sin embargo está en una ley reciente. Y esto me parece importante decirlo porque muestra un poco el grado cultural y de conciencia que tenemos sobre el problema de la sustentabilidad y del medio ambiente en este país. Bueno, los datos del distrito ya los han visto. Yo voy a ir directamente a mostrar algunas imágenes y dar una idea gráfica de los impactos, digamos. De acuerdo a la presentación del estudio de impacto ambiental, vamos a trabajar con la hipótesis mínima de cuatro minas de un promedio de 100 hectáreas cada una, y una mina de 400 hectáreas que, como decía Martín, en 15 días bajó de 600 a 400. Pero esto sería así: si suponemos que tomamos un ancho de 1 kilómetro para todas, entonces tendríamos 4 minas de 1 kilómetro y una de 4 kilómetros, que es la representada abajo. Una mina de las chicas, que tendría 1 kilómetro de largo por otro de ancho y una profundidad de 300-400 metros, es casi en las mismas proporciones que una mina de España que se llama Corta Atalaya, que fue en su momento la mina a cielo abierto más grande de Europa, que es esta. Esto está así. Esta explotación terminó en el año 94. Para que ustedes vean algunas dimensiones, qué es lo que está marcado en esos círculos rojos, seguramente no ven nada. Pero acá, allá arriba, es un edificio derrumbado de un pueblo que había allí que se llamaba Al-Atalaya, y que en 1970, cuando se decidió ampliar la mina, es lo que decía Martín: hay que ampliar la mina, sacamos el pueblo. Y abajo, la imagen de abajo es una locomotora. El tema de los desechos. Hay dos tipos de depósitos de desechos en este proyecto. Uno que es son los desechos primarios, vamos a decir así, que se depositan al costado del agujero, al costado del cráter. Esos depósitos de estéril, según las definiciones de la empresa, se conformarán por capas de 20 metros de altura hasta un máximo de 5 capas, o sea que van a ser montañas o cerros, como quieran decirlo, de 100 metros de altura. Y las proporciones, si ustedes miran la diferencia entre el marrón más oscuro y el beige, el marrón más claro, es el tamaño, según el diseño de la empresa, de esos depósitos de desechos. Yo así, a ojo simple, calculo que esos depósitos tienen 2,5, son 2 veces y media más grandes en extensión que el agujero de la mina, es más o menos eso. Y la otra gran parte de los estériles depositados va a lo que se llama el embalse de Relaves. El embalse de Relaves es otro lugar donde va el polvo más desmenuzado después de pasar por el proceso de trituración y de selección, y va a un gran embalse, lo van a tener que construir en una cuenca de un río, un arroyo de la zona. Ese embalse está acá en el medio, es ese beige grande en el medio de la figura. Va a tener una extensión de 2.400 hectáreas y una cresta de 110 metros y una profundidad de 51 metros. Eso va a quedar ahí. Eso, digamos, Arratieri no propone hacer ninguna otra cosa con eso. No sé si se podrá. Bueno,
Entonces acá hice una imagen gráfica de los espacios, las superficies. Los de arriba oscuros serían las minas, 4 separadas y una grande. Después el espacio de los depósitos de estéril adjuntos a la mina y el espacio que ocupa el embalse de Relaves. Ese puntito aquí a la derecha, para que tengan una idea de dimensiones, sería una manzana, una hectárea. Vamos, para que tengan una idea del conjunto. Un tema importante que se ha mencionado y que también ha variado constantemente en las expresiones de la empresa es lo que se llama la franja de amortiguamiento. La franja de amortiguamiento sería el área necesaria, la distancia necesaria de la explotación minera a donde se podría mantener otra forma de producción y otras formas de vida, de fauna, de flora y humanas. Eso ha variado. La empresa a los productores el año pasado les dijo que sería un mínimo de 3 a 4 kilómetros. Nosotros le preguntamos en una de las preguntas que le hicimos al profesor Veroslavsky aquí en este foro si había un estándar, si había una idea de cuál sería la franja de amortiguamiento adecuada, y el profesor Veroslavsky dijo que no había un estándar. En la sesión siguiente del foro, Puntigliano dijo que sí, que hay un estándar, que el estándar internacional sería de 500 metros y que Aratiri va a dejar 1000, como que entonces estaría adoptando el doble del estándar internacional. Bueno, lo que yo he averiguado es que en realidad ese estándar internacional efectivamente no existe, e incluso mirando la propuesta de Aratiri, ahí están los predios que serían tocados por el proyecto, y se ve, digamos, de los agujeros de las minas o de los depósitos la distancia que queda con respecto al borde, digamos. Y se ve de esta figura que la minera ha tocado estrictamente aquellos predios en donde tienen alguna actividad. Y si en un lugar quedaron menos de 500 metros, bueno, no piensan adquirir, no proponen adquirir el predio del costado para llegar a una extensión adecuada. Simplemente se adecúa a las necesidades de ellos. Bueno, en los impactos del distrito minero, esto está textual en el estudio de impacto ambiental. Afectación a la topografía por desestabilización de taludes, deslizamientos, procesos de remoción en masa y desencadenamiento de procesos erosivos, persistencia permanente, recuperación irreversible. Remoción de suelo y pérdida de cantidad y calidad de recursos, persistencia permanente, recuperación irreversible. Desviación de aguas superficiales, reducción y aumento de caudales de los flujos de aguas superficiales, persistencia permanente, recuperación irrecuperable. Reducción de calidad de agua superficial por infiltración de minas y los depósitos, persistencia permanente, recuperabilidad irrecuperable. Pero hay algo positivo. Resulta que ellos han definido que el pasto en la zona, los pastizales, están sometidos a un estrés importante por el alimento del ganado. Entonces, como el ganado va a tener que ser retirado de ahí, en las zonas donde no haya agujeros, allí el pasto va a florecer, allí el pasto se va a recuperar. Entonces ese va a ser un efecto positivo. Esto muestra la filosofía, o sea, porque un poco como que nos quieren decir, bueno, pero todos contaminamos y todos depredamos. Fíjense que hasta las vacas cuando comen pasto están sometiendo a un estrés al pasto. Pero entonces esa filosofía conduce a aquello de minimizar los impactos. Porque en definitiva, si todos contaminamos cuando hacemos algo, bueno, tenemos que simplemente tratar de hacer lo mínimo, no hay otra. Yo digo, el impacto no sostenible no es un problema, es un problema de grados o de escala, no de si contamina o no contamina. Ya cuando estábamos con el tema de la forestación y la celulosa, cuando vino una finlandesa acá, le dijo a un periodista, pero usted no vino en taxi para esta conferencia de prensa y usted estaba contaminando. El problema, como lo planteaba,
es un problema de escala, es decir, la tecnología, la actividad humana siempre va a producir una contaminación, siempre va a depredar en alguna medida. El asunto es si la llevamos a la escala y la medida que está destruyendo la capacidad de reproducción del ecosistema. Ese es el asunto. El mineroducto, para contar algunas cosas dichas por la propia empresa. El mineroducto básicamente tiene una posibilidad de un accidente, digamos, en la medida que se rompa en algún lado. Eso no es hipotético, caprichoso, eso ha ocurrido y ha generado desastres importantes en la Argentina, en Perú, etc. Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la apreciación de la empresa sobre esa eventualidad? Dice, no es probable que ocurra una descarga o la ruptura del mineroducto con la implementación de prácticas seguras de monitoreo, magnitud moderada. Eso es más o menos, yo creo que el cuento de Fukushima, ¿no? O sea, no, todas las visitas, todas las presentaciones que se hicieron de Fukushima, eso era inviolable, eso era más seguro que estaba previsto para ataques atómicos. Bueno, pero lo que hay que prever no es la normalidad. Lo que hay que prever y decir cuáles son las medidas que se van a tomar es en la anormalidad o en la accidentalidad. Después hay un asunto interesante que es en los ingresos que le daría a los dueños de los predios por donde va a pasar el mineroducto. En el estudio de impacto ambiental de la empresa dice así: cuando cese la explotación minera va a haber una disminución de ingresos por servidumbre del ducto. Efecto negativo, con significación moderada, probabilidad certera, magnitud baja. Es un número limitado de propietarios y la variación de sus ingresos no será significativa. Entonces, claro, el propietario debe estar pensando, bueno, si lo que me van a dar no va a ser significativo, acá mismo lo está diciendo la empresa, ¿yo para qué les voy a permitir pasar por mi campo y destrozarme una parte del campo y a lo mejor incluso arriesgarme a un accidente? Bueno, eso está pasando. Y nosotros sabemos que hay productores que no le han dejado a la empresa ni entrar para medir si por ahí podría pasar el mineroducto. Pero entonces resulta que en el código de minería, en el nuevo código de minería que se está discutiendo en el Parlamento, se incorporó la servidumbre de ductos. La servidumbre es aplicar el sistema que contaba Martín, que obliga al dueño de la superficie a permitir la entrada del minero porque tiene mineral abajo, a aplicarlo también al mineroducto. Y este es uno de los temas por los cuales, con razón, hay legisladores que han dicho que este proyecto de modificación del Código de Minería está hecho para readquirir. En la discusión de la Comisión del Senado, cuando le preguntaron al ministro Kramerman por qué era esto, cuál era la finalidad de esto, estas son declaraciones textuales del ministro. Dice, creemos que esta servidumbre, junto a las que están previstas en el Código de Minería, complementa la posibilidad de explotación minera. De no ser así, este proyecto no sería viable. ¿A qué proyecto se estaba refiriendo? La terminal portuaria. Bueno, acá hay un asunto además que es muy complejo, porque esto no es lo único que está propuesto para la zona. El puerto de aguas profundas es una idea que viene de mucho atrás y tiene implicaciones muy fuertes. Y bueno, y esta es una jugada dentro de ese contexto, ¿no? El estudio de impacto ambiental de la empresa insiste, reitera 2x3, que siguiendo las recomendaciones del gobierno nacional y de la intendencia de Rocha, la terminal portuaria ocuparía un predio de frente a la costa perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional.